Bueno, tal como comentaba Horacio y varios de los expositores predecesores, la simplificación de los sistemas de producción han conllevado una intensificación en el uso de insumos de síntesis, básicamente. Y en el caso del manejo de las malezas, hoy estamos reunidos acá en particular y principalmente para mitigar el problema de malezas resistentes y tolerantes a herbicidas. Pero bueno, el uso de herbicidas no solo ha tenido esta consecuencia en los sistemas, sino también puede tener otros efectos colaterales que, si bien glifosato ha sido uno de los principales herbicidas que hemos utilizado y de alguna manera también podríamos pensar mal utilizado, esto mitigando el problema o tratando de reducir el problema de resistencia por glifosato, también se empiezan a utilizar otros herbicidas, otros modos de acción, que es justamente una estrategia del manejo de malezas resistentes, ¿no? Sin embargo, paralelamente al problema de resistencia en el mundo, podemos ver que los trabajos referidos a problemas de persistencia de herbicidas en el suelo tiene también una escalada. Podemos ver cómo en los años sucesivos, esto es un trabajo publicado en una revista de autores norteamericanos, también vemos cómo aumenta la cantidad de trabajos referidos al tema de degradación, persistencia, residualidad en relación a los herbicidas en el suelo. Con lo cual, lo que hemos tratado de utilizar cada vez más herbicidas de forma de mitigar el problema de resistencia, y por otro lado lo que hemos hecho ha sido profundizar los problemas y también desencadenando nuevos relacionados con el medio ambiente. Ahora vamos a hacer un recorrido rápido de algunos conceptos para comprender mejor qué es la persistencia y qué cuestiones tenemos que tener en cuenta en nuestros sistemas para comprender un poquito mejor y manejar cada vez mejor los herbicidas. La persistencia es aquel periodo durante el cual un herbicida se mantiene en el suelo y podemos cuantificarlo. Cada día, con mejores tecnologías en cuanto a metodologías analíticas, tenemos mejor capacidad de análisis. Podemos llegar a analizar cada vez residuos más pequeños que persistan en el suelo. También podemos pensar que es disipación. La disipación es aquella que está relacionada con la desaparición del herbicida del suelo. La desaparición no implica necesariamente degradación. Podemos pensar que se volatilizó, lixivió, que quiere decir que se lavó en el perfil, escurrió superficialmente. Desapareció del suelo del sistema objetivo que yo tenía para el control de malezas. ¿Y cuál sería la contraparte a la persistencia? La degradación, que es la transformación de los compuestos como un resultado de procesos químicos o biológicos que se dan en el suelo. Normalmente la degradación podemos visualizarla de alguna manera con un parámetro que es la vida media. La vida media de alguna forma me permite clasificar a grandes rasgos cuánto va a persistir justamente los herbicidas en el suelo. Puedo llegar a clasificarlos en corta vida media, una media, larga o muy larga. Esto es clave para que nosotros tengamos una idea de cómo manejar y las implicancias que pueda llegar a tener alguno de estos herbicidas cuando nosotros los utilizamos. Y la persistencia, ¿de qué va a depender? Hay distintos factores que influyen en la degradación. Va a haber factores inherentes al compuesto en sí mismo. Va a haber compuestos que son más fáciles de degradar, tienen una estructura química tal y un peso molecular tal que son más lábiles frente a la degradación. También dependiendo de cuánto queda retenido de ese herbicida en el suelo y también su solubilidad. Ahora vamos a ir avanzando y desarrollando un poquito estos puntos, pero también hay condiciones inherentes a la condición edafoclimática. La temperatura, ustedes saben que a mayor temperatura todos los procesos químicos o biológicos se degradan, con lo cual a mayor temperatura esperaríamos una mayor degradación y por ende una menor persistencia. Asimismo, en condiciones de alta humedad edáfica
sea, relacionado con el régimen de precipitaciones de las zonas, también vamos a estar promoviendo una mayor degradación si las condiciones de humedad son apropiadas para la actividad microbiana. Tipo de suelo va a tener mucho que ver también. Vamos a ver que van a quedar más o menos retenidos los herbicidas en el suelo, dependiendo del tipo de suelo y contenido de materia orgánica, y también está muy relacionada el contenido de materia orgánica y el tipo de suelo con la actividad microbiana. Un suelo rico en materia orgánica también va a ser más rico en su flora microbiológica. Vamos a desarrollar ahora algunos de estos conceptos rapidito. Yo les decía que la persistencia tiene que ver con las estructuras químicas de los herbicidas. Va a haber herbicidas que tienen una molécula mucho más compleja, más inaccesible o menos lábil a que sea rota, degradada por microorganismos principalmente. Si bien muchos de ellos son degradados químicamente, el principal proceso de degradación es microbiano. Podríamos clasificar a grandes rasgos, yo elegí algunos herbicidas, los que actualmente están en uso, y podemos relacionarlos con la vida media, y acá vemos herbicidas de corta vida media, como podría ser carfentrazone, cetoxidin, fenoxaprop. Ven 2,4-D, ven que ninguno de ellos es residual, porque justamente su acción no depende de su residualidad y por eso mismo tienen corta vida media. Podemos tener otros ya de vida media un poco más larga, entre 10 y 20, una forma de clasificarlos: acetoclor, glifosato, dicamba, fluaxifón, metolaclor, y todos ellos ya podemos empezar a ver algunos residuales dando vueltas ahí, que va a depender mucho su vida media, se va a alargar o se va a cortar su persistencia dependiendo de las condiciones climáticas. La lista más larga la empezamos a ver en aquellos herbicidas que tienen entre 30 y 90 días de vida media. Y ahí sí empezamos a ver mucho más herbicidas residuales. ¿Por qué? Porque justamente los herbicidas residuales, a nosotros, ¿qué nos interesa? Que tengan una persistencia dada de interés agronómico y que controle maleza durante un periodo de tiempo dado, o un barbecho, o el periodo crítico de competencia de maleza, y por eso esta lista se alarga y es un interés agronómico, aunque podemos ver ahora, vamos a seguir avanzando, que puede tener alguna acción contraproducente también. Por otro lado, uno clasificado como de muy larga persistencia es paraquat. Paraquat es un herbicida que queda altamente retenido en el suelo y difícilmente los microorganismos puedan acceder a él y sean degradados. Parte de estos herbicidas vamos a encontrarlos en forma aniónica o catiónica. Si se encuentran en el suelo en forma catiónica o neutra, va a estar muy favorecido a ser retenidos por el contenido de materia orgánica o bien por los sitios de absorción del suelo. Ustedes recuerdan que el suelo tiene una capacidad de intercambio catiónico, con lo cual todos aquellos que tengan una reacción de tipo catiónica o neutra también van a quedar muy retenidos en el suelo. Este es un clásico ejemplo de atracina que podemos ver que al pH edáfico, si pensamos un pH de entre 6, 5 y pico y 7, lo vamos a encontrar en forma neutra, con lo cual va a tener una capacidad de ser retenida por el suelo relativamente alta. Difícilmente lo encontremos por debajo de su pK de 1 y pico, porque bueno, no es un pH edáfico. Sin embargo, otro ejemplo, las imidazolinonas, por ejemplo, las sulfonilureas también, y una gran mayoría de ellos, tienen un comportamiento aniónico. ¿Qué significa? Que son repelidos por las cargas edáficas, entonces hay una mayor disponibilidad del producto en el suelo. ¿Mayor disponibilidad para qué? Para controlar herbicidas, para controlar malezas. También van a estar más disponibles si hay un movimiento de agua en el suelo. Ellos están disueltos en el agua y también van a ser transportados por el agua a sitios que no necesariamente nos va a interesar. Y podemos ver que las imidazolinonas, por ejemplo, que su pK es de 3 y pico, lo vamos a encontrar en pHs edáficos muy por encima de eso, y entonces siempre van a estar muy disponibles.
Y si volvemos a revisar la presentación, la diapositiva que les mostré de vida media, encontramos que las imidazolinonas están clasificadas de mediana a larga vida media. Entonces ya podemos ir haciéndonos una idea de si esto puede ocasionar o no algún problema de persistencia en el suelo. Una vida media relativamente larga y una alta disponibilidad en el suelo. De esta manera, si queremos agruparlos, si los vamos a encontrar como aniones o cationes o neutros, podemos ver que la mayoría están clasificados como ácidos débiles y los ácidos débiles en general los vamos a encontrar en forma aniónica en el suelo. Entonces quiere decir que van a tener una alta disponibilidad en el suelo. Muy posiblemente la mayoría de ellos sean muy activos en el suelo y estando sujetos a control de malezas. Dependiendo de su vida media será si son o no son residuales. Bueno, marco acá en particular el glifosato, que es un ácido débil, pero dada otras características de la molécula, no está disponible en el suelo, sino por el contrario queda altamente retenido al suelo y principalmente relacionado con la fracción mineral y no tanto con la fracción orgánica. Otros herbicidas como las triacinas, ya vimos el ejemplo, y algunos no iónicos, pero que interactúan fuertemente con el suelo, puede ser carfentrazone, metalaclor, pendimetalin y paraquat, que ya lo mencioné, que tiene un comportamiento catiónico. Todo esto, para que esté disponible en el suelo, aparte de que esté como anión, catión o neutro, vamos a ver que va a definir cuánto de esos herbicidas queda retenido en el suelo. ¿Cuál es la afinidad que tienen a ser retenidos por la fracción mineral y orgánica del suelo? A este proceso le llamamos adsorción. Es una interacción que se da en la interfase de la fracción sólida y la fracción porosa del suelo, que puede estar ocupada por aire o por agua. Acá vemos otra imagen que me está mostrando de alguna manera justamente el proceso de adsorción sobre la fracción sólida, que dice herbicida no extractable, que está altamente retenido en la fracción mineral u orgánica del suelo, en los coloides del suelo. Después hay una fracción que es herbicida extractable con algún tipo de solvente. Yo puedo cuantificar cuánto herbicida hay y cuánto está persistiendo en el suelo, pero tengo que apelar al uso de algún tipo de solvente en laboratorio. Mientras que el herbicida extractable en agua ya es un método más sencillo, está mucho más accesible y lábil a la disponibilidad en el suelo. Y el herbicida disponible, que es el que está jugando una interacción de un equilibrio dinámico, que parte de él está retenido, parte de él está disponible, y si estamos hablando de herbicidas residuales, va a ser el que va a estar biodisponible o bioactivo para controlar malezas y también sujeto a la degradación microbiana o química. Entonces juega mucho la condición de humedad que hoy se menciona al principio. Si hay humedad, no solo la actividad microbiana va a ser más activa, valga la redundancia, sino también que los herbicidas van a estar biodisponibles y bioactivos en el suelo. Entonces, de alguna manera podemos decir que una larga persistencia es interesante para el control de maleza. Desearíamos tener esos 8 meses de barbecho químico limpito, sin ningún tipo de emergencia. Sin embargo, cuando apelamos a herbicidas de tan larga residualidad, corremos el riesgo de que esta persistencia en algún momento juegue en contra nuestra. O bien lo que estamos haciendo es haciendo intervenciones frecuentes en sucesivos momentos durante el ciclo del cultivo o del barbecho químico, y estamos entrando con distintas y repetidas dosis del mismo herbicida o distinto herbicida. Hoy Diego Gustarro dio un ejemplo también, 3 intervenciones de atracina hasta la siembra del cultivo de maíz, por ejemplo. Entonces, una larga persistencia nos interesa, sin embargo, nos puede jugar en contra, porque puede haber posibles problemas en la rotación de cultivo. Estoy utilizando un herbicida tal que puede ser fitotóxico para el cultivo que yo voy a sembrar en la rotación, o puede haber acumulación de residuos de herbicidas en el suelo del mismo modo de acción principalmente,
y a esto se le llama stacking, al proceso anterior se le llama carryover. Y también lo que estamos haciendo cuando estamos haciendo insistentes y recurrentes aplicaciones de herbicida o de muy larga persistencia, es una permanente fuente de contaminación y que ese herbicida salga o migre fuera del sistema que a mí me interese y alcance aguas subterráneas o cuerpos de agua superficial, por ejemplo. ¿Cuáles son las condiciones predisponentes para que se den los procesos de carryover? Ante todo, la susceptibilidad del cultivo que a mí me interesa sembrar. Yo tengo que conocer, primero a grandes rasgos, si el herbicida que yo estoy utilizando es un herbicida de larga persistencia. No es necesario que conozcamos ni la estructura química, ni mucho menos, pero sí alguna vez leer la vida media. ¿Cómo está clasificado? ¿Como corta, media o larga persistencia? Eso por un lado. Entonces yo ya estoy atento a la rotación y a la toma de decisión de qué cultivo voy a hacer posteriormente. Y conocer la susceptibilidad del cultivo que voy a hacer según el herbicida que yo use anticipadamente. Por ejemplo, metsulfurón, clorimurón, acá vemos la susceptibilidad de girasol, es muy sensible a los residuos de estos herbicidas, maíz menos, sorgo menos, soja mucho menos y hoy en día existe la posibilidad de hacer, por ejemplo, una soja STS. Y estos serían los daños o los síntomas que vemos al momento de implantar un cultivo y que acuse algún tipo de fitotoxicidad en cuanto a sulfonilureas, como en este caso. Otro clásico ejemplo que fue muy importante en la zona de la provincia de La Pampa, una zona girasolera, que se utilizó diclosulam para control de rama negra cuando explotó el problema de rama negra hace unos años atrás. Un problema que tenemos es la importación de tecnologías que se aplican en una zona, en otra condición edafoclimática muy distinta, o bien con otras rotaciones de cultivos. Se utiliza diclosulam para controlar rama negra en soja, al año siguiente se hace girasol y hubo graves problemas de implantación de cultivo con pérdidas completas de cultivo. Con lo cual yo tengo que saber qué estoy usando, para qué y cuál va a ser mi rotación de cultivos. Otras condiciones predisponentes son situaciones de resiembra, por ejemplo, los periodos que se dan entre la aplicación del herbicida y la siembra del cultivo subsiguiente. Esto se extrema en situaciones de resiembra de un cultivo perdido y toma decisión de otro cultivo, el mismo u otro bien. Suelos con bajo contenido de materia orgánica y texturas gruesas, ya le comenté que hay una alta disponibilidad de los herbicidas en el suelo, con lo cual este problema se va a agravar y se va a magnificar si las situaciones del año fueron de relativa baja humedad o bajos registros de precipitaciones. En la zona semiárida de la cual yo provengo, son cuestiones que tenemos que estar muy atentos a qué herbicida usamos, cuánto hace que lo aplicamos, cuánto llovió, porque podemos tener problemas graves de este tipo. Y bueno, y en otras zonas que no son tan comunes, porque de alguna manera el sistema tiene una forma de amortiguar, porque los regímenes de precipitaciones son otros, los contenidos de materia orgánica otros, pero en situaciones extremas de bajo registro de precipitaciones pueden aparecer los problemas de carryover. Otra cuestión es la dosis usada. Si hay una dosis recomendada, tiene un porqué esa dosis. No todo tiene que pasar por si logro fulminar la maleza que tengo adelante o no, sino que las dosis usadas tienen un porqué también y no solo están relacionadas con la eficacia, también tienen que ver con estas cuestiones que hacen a la persistencia. Acá hay un trabajo realizado por la gente de Paco Bedmar de Balcarce, donde compara 3 dosis de atracina, metribuzina y simacina, y vemos que en Balcarce con 6% de materia orgánica o San Cayetano con 2 y pico de materia orgánica, cómo se van alargando la persistencia de estos herbicidas en función de cómo van creciendo las dosis, ¿no? 0,58 gramos de ingrediente activo de atracina, el doble o casi el triple, la tercera, y cómo va creciendo la persistencia de 43, 78 a 138 días en Balcarce, mientras que en San Cayetano ya son todos mucho más largas, justamente por el menor contenido de materia orgánica que tiene el suelo y una menor retención que ofrece el suelo y una mayor biodisponibilidad del producto para provocar problemas de carryover, si así fuese.
Hoy se habló en reiteradas oportunidades del uso de los cultivos de cobertura, también se habló de las rotaciones de cultivo, mantener el lote ocupado. Marcelo de la Vega marcó bien, yo no puedo tener el lote ocupado todo el año. En la provincia de La Pampa también la primer limitante es la humedad edáfica, con lo cual difícilmente podamos tener el lote permanentemente ocupado, pero sí está claro que un suelo con un cultivo creciendo tiene una actividad en su rizosfera, una actividad microbiana muy superior a un suelo desnudo. Con lo cual, yo con un cultivo presente favorezco la degradación de los residuos de herbicidas que haya en el suelo. No solo porque el cultivo absorbe también, se lleva una parte de ese herbicida, sino también la actividad microbiana es muy superior al compararla con un barbecho químico desnudo. Y es ahí donde resulta sumamente interesante, si es que comercialmente no nos interesa hacer un trigo, sí hacer o bien algún otro cultivo de invierno o apelar al uso de los cultivos de cobertura, donde no solo va a haber supresión de malezas, sino también vamos a estar de alguna manera favoreciendo la degradación, acortando persistencia y por qué no pensar en algo de cómo detoxificar estos suelos que venimos aplicándole sucesivas intervenciones con herbicidas. Este es un gráfico que muestra cómo sería la acumulación de herbicidas en el suelo y lo que denominamos stacking. Hacemos una aplicación en una fecha dada, hay un proceso de degradación, cae la concentración de los residuos en herbicida en el suelo en función del tiempo, y si yo nuevamente estoy interviniendo otra vez con otro herbicida residual, yo ya estoy partiendo de una concentración base dada y no estoy partiendo de cero. Y es así que cuando llegamos y sembramos el cultivo de verano, y se ve en forma mucho más manifiesta, si vinimos haciendo intervenciones con herbicidas del mismo modo de acción, finalmente el cultivo, si bien era tolerante a residuos de, no sé, tal vez clorimurón, pero si yo ya hice primero un metsulfurón, después hice un clorimurón y después hicimos imacetapir, todos inhibidores de ALS, muy posiblemente esa soja no logre detoxificar esta acumulación de herbicidas en el suelo. Un ejemplo clásico de cómo se ven los lotes en el suelo, son lotes o cultivos muy desuniformes. Todas estas situaciones ustedes piensen que se dan a relación de micrositios en el suelo, micrositios de humedad, micrositios de contenido de materia orgánica. Entonces no necesariamente vamos a ver el cultivo parejito, todo afectado por igual, sino que son lotes o cultivos sumamente desuniformes, con manifestaciones de síntomas, algunas plantas y mientras que otras no. Por otro lado, les comentaba que una larga persistencia y una alta disponibilidad está promoviendo situaciones de contaminación difusa por agroquímicos. A algún lado van a ir a parar. Cuando nosotros decimos, apliqué y sí, llovió y no hubo fitotoxicidad porque aplicamos 15 días antes y se dio una lluvia entre fecha de aplicación y siembra. Eso no fue más que se lavó el producto, un proceso de lixiviación, bajó a las capas subsuperficiales y desearíamos que queden ahí. Sin embargo, a veces eso no lo manejamos y manejar la dinámica hídrica con los cultivos de cobertura, trabajos de Silvina Restovich, acá lo demuestran, cómo logramos influenciar sobre esa dinámica a favor o en contra también de la lixiviación de los productos en el suelo. Acá vemos dos gráficos que son de metsulfurón y sulfometurón. Esto vemos la concentración hallada en suelo y en la profundidad del suelo en distintas capas, 0,7 hasta los 55 centímetros de profundidad. Si bien hay procesos de adsorción, los que hoy les comenté, también hay procesos de desorción, con lo cual, si bien el herbicida puede quedar retenido en el suelo, según las condiciones edáficas y de humedad principalmente, esos pueden desorber y volver a la solución del suelo. Y si esto sucede superficialmente, siempre pensamos que la actividad microbiana va a lograr mitigar el problema porque va a degradar superficialmente los productos. Mientras que a la medida que bajan en el perfil edáfico, la actividad microbiana se ve muy reducida y por lo tanto los herbicidas van a quedar sujetos a que lleguen a agua subterránea, por ejemplo.
Esto es interesante, este es el índice GUS, es muy visible. Uno puede clasificar los herbicidas según tengan o no tengan la capacidad de lixiviar, de lavarse, y acá relaciona el coeficiente de absorción en el eje Y y en el eje X el tiempo de vida media, y ahí si nosotros empezamos a mirar y podemos ver que aquellos que están en rojo son de alto riesgo de lixiviación. ¿Por qué? Porque tienen una larga vida media y una baja capacidad de absorción. La mayoría de ellos son herbicidas residuales, muchos de ellos, porque a nosotros nos interesa que estén disponibles, pero tampoco en exceso. Después hay una zona de transición muy influenciada por condiciones edafoclimáticas, y los azules vemos que en general tienen o muy corta vida media o la combinación de larga vida media pero altísima capacidad de ser retenidos en el suelo. ¿Qué forma tenemos de mitigar estos problemas? Utilizar las dosis recomendadas, ya lo mencionamos. Evitar aplicaciones sucesivas de herbicidas de larga persistencia. Diego Ustarros hoy presentó, adelantamos maíz, usamos cultivo de cobertura, acortar esos barbechos eternos que pretendemos tener, que inclusive en algunos casos hay hasta una ineficiencia en el uso de agua, falta de secuestro de carbono. Evitar aplicaciones sucesivas de los residuales del mismo modo de acción, provocando posibles stacking. Conocer la susceptibilidad del cultivo en la rotación. Implementar el uso de cultivo de cobertura, ya lo comentamos, de forma de detoxificar o bien intensificar las rotaciones de cultivo. Quiere decir hacer más cultivos por año, siempre que el sistema lo permita. Y tenemos la posibilidad de hacer bioensayos. Dudamos, se dio una condición de muy poca humedad en el año, tengo una situación de pérdida de cultivo y resiembra o cambio en los planes. Se pueden hacer bioensayos, preparar macetas, es algo muy sencillo, preparar macetas con el lote problema y macetas con el lote testigo, el lote vecino que no tenga residuos, y puedo ver, sembrar el cultivo que a mí me interesa sembrar y así de alguna manera tener una herramienta de diagnóstico para decidir si siembro o no el cultivo que a mí me interesa. Bueno, ya hablamos de cultivo de cobertura, no me voy a extender más en esto. Hay redes de ensayo en el INTA, hay distintas experimentales dentro del proyecto que coordino como estrategia de mitigación de la contaminación por herbicidas. Hay distintos grupos trabajando. Se habló hoy que los cultivos de cobertura, lo dijo Marcelo, no los vamos a manejar igual desde Trenquelauquen hasta Salta, sino que cada tecnología tiene que ser ajustada a la zona en cuestión. Y algo que también tenemos que hacer hincapié es en la importación de tecnología de una zona a otra, no es lineal. Hay un montón de factores que influyen y los resultados productivos y ambientales son distintos. En los trabajos que venimos realizando, sumamos a una mejor interpretación de los resultados no solo productivos, también utilizamos índices ambientales, donde acá podemos ver un cuadro donde se incorpora un tratamiento testigo, un barbecho químico y un cultivo de cobertura a maíz, y cuando incorporamos el cultivo de cobertura no tenemos la necesidad de usar herbicidas residuales durante el barbecho, y ese colchón que deja la mezcla de Vicia más triticale durante el ciclo del cultivo de maíz también tiene un efecto supresor de establecimiento de maleza, y es así que logramos índices de impacto ambientales mucho menores a un manejo de barbecho químico y control de malezas convencional. Esto nada más y muchas gracias.